Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, pónganse cómodos. ¿Soledad ya? Ok. Habíamos dicho, hermanos, que la lectura se encuentra en el capítulo 16 del libro de los Hechos, como estamos grabando, y versículos 6 al 10, que mi esposa no estaba grabando en ese momento, y ahora sí. Hermanos, qué gozoso nos sentimos de poder presidir al Señor. Usted sabe que el carácter es necesario en la vida cristiana. El carácter, tener decisión, casi para todas las cosas, aún para negocios seculares, hay que tener carácter, hay que tener determinación. Y para la vida misionera, como lo que está haciendo mi esposa y algunos hermanos aquí, se necesita decisión también. Se necesita el carácter misionero, pero un carácter guiado por el Espíritu Santo, porque no estamos dirigiendo una corporación, no estamos al frente de un negocio del mundo, estamos al frente del negocio de la piedad, de la compasión. Jesucristo, a la edad de 12 años, cuando María y José fueron a Jerusalén preocupados porque se extravió, lo encontraron y le dicen: ¿por qué nos hiciste así? ¿Por qué te apartaste y no nos dijiste nada? Tú no sabes que te hemos buscado con angustia. Y el niño los miró y les dijo: es que no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Le dijo Jesucristo. Un niño de 12 años así le contestó a sus padres. Este es el negocio nuestro, hermanos, el negocio de nuestro Padre, el negocio de la piedad. Y ese capítulo 16 del libro de los Hechos tiene importante información para nosotros. Hay tanto ahí que nosotros aprender de ese capítulo 16 del libro de los Hechos. Por ejemplo, si usted lo lee desde el verso 1, el contexto, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 16 es que el discípulo Timoteo se une al apóstol Pablo para la obra misionera. Usted lo va a ver en ese capítulo. La primera vez que Timoteo se une. Ya estaba Silas ahí, un cristiano bravío, un hombre valiente. Ese Silas. Ya son dos. Con Pablo son tres. Y el que redactó este evangelio, que es Lucas el evangelista, entonces son cuatro. Porque Lucas se sumó al grupo. Lucas fue el que lo escribió. Y usted va a encontrar, hermanos, este es el segundo viaje misionero que da el apóstol allá, a esas partes de Europa allá. Y dice el contexto, los versos que comienzan, que había un lugar junto al río donde se reunían un grupo de mujeres. Oiga, un grupo de mujeres, pero no era para hablar de la vecina que se reunían. No era para hablar acerca de cuál era el último grito de la moda. No se reunían allí para hablar acerca de la última película, la última obra de cine. Se juntaban para orar. Se juntaban para la oración. Y como cantaba Daisy ahorita, hay poder en la oración, hermanos. Hay poder. Dice la Biblia que era un grupo de mujeres. Y Pablo se sumó, el apóstol Pablo, a ellas. Y en ese capítulo 16 recoge, hermano, que una mujer llamada Lidia, al oír a Pablo disertar, dice que ella adoraba a Dios también. Lidia no era judía, era gentil, era de Grecia. Dice que escuchaba atentamente la palabra de Dios. Y como escuchaba atentamente, Dios abrió su corazón. Porque Dios es así, hermanos. Tenemos que mostrar interés por las cosas del Señor. Por eso es que la Biblia dice que el que esté presto para oír, que oiga. Porque hay gente que escuchan, pero no oyen. Hay otros que oyen, pero no escuchan. Esto sugiere atención. Esto sugiere diligencia. Dice que como ella estaba atenta a la palabra que Pablo decía, el Señor abrió su corazón. Hermano, el Señor está donde está el interés nuestro. Donde no hay interés, el Señor se va.
donde el Señor no puede llenar un vacío, el Señor dice, no, yo me voy de aquí, porque aquí no me reconocen. Y se va, porque el Señor es un caballero. Y dice que fue bautizada Lidia allí. Fue tanto el fervor por la palabra que oyó, que ella accedió a ser bautizada en las aguas. O sea, lo que vamos a hacer hoy. Entonces usted ve aquí la vida misionera, el carácter del Espíritu, pero va a haber obras de bautismo también. En este capítulo, maravilloso capítulo 16, que les recomiendo que lo lean. Aparte de que Timoteo se le suma a Pablo por primera vez, es bueno que ustedes sepan que Lidia es la primera mujer convertida al cristianismo en ese lado de Macedonia y en Europa. La primera que se convierte al cristianismo en esas áreas de Europa fue Lidia, hermano. Y, hermanos, ¿qué más podríamos decir de ese capítulo 16? El verso 16 también, del capítulo 16, dice que mientras Pablo iba a la hora de la oración, se le salió al encuentro una niña, una muchacha, con espíritu de adivinación. La niña, no sé si era real o era un plagio, pero supuestamente la niña podía predecir el futuro. O sea, lo que hace la gente hoy en día, leer el horóscopo, leer las cartas, santería, leer las palmas de las manos, no sabiendo en qué manos se están poniendo. Porque toda esa práctica es condenada por la palabra del Señor. Y cuando uno cree que está tratando de mejorar su futuro, lo que se está poniendo en las manos del diablo. Todas esas cosas son dirigidas por Satanás. Entonces esa niña predecía. Y Pablo reprende al espíritu que ella tenía. Y le ordenó que saliera fuera en el nombre de Jesús. Amén. Para poder ordenarle a un espíritu inmundo, hay que tener autoridad. Y hay que estar sometido a Cristo Jesús. Amén. Pablo tenía el carácter de un cristiano. Los espíritus no le salen corriendo a cualquiera. No estamos consagrados al Señor. Ese espíritu malo se nos va a reír en la cara. Porque los espíritus inmundos no se impresionan con meras palabras de nosotros. Lo que les impresiona a moverse es el poder que sale de nosotros. Pero cuando Pablo dice en el nombre de Jesús, sal de ella, Pablo no está hablando en su propio nombre. Pablo está apoyado en el nombre de Cristo Jesús. Porque Pablo sin Jesús no es nada. Yo sin Jesús no soy nada. Ustedes sin Jesús no son nada. El poder radica en Jesús. El poder que nosotros tenemos. Entonces, al ser cristianos, nosotros somos una extensión de Cristo. Si Cristo tenía poder de expulsar demonios, si Cristo tenía poder de sanidad, nosotros también lo tenemos. Porque somos una extensión del Señor. Pero hay que estar humillado ante el Señor. Como dijo María, Madre de Jesús. He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios obró en María la obra que Él quería. Porque María se puso en las manos del Señor. No era de la boca hacia afuera. Es el ejemplo. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. No es tanto por lo que podamos decir, no es tanto por lo que podamos lucir, es por lo que hagamos. Lo que vale es nuestra conducta cristiana y sumarle carácter. Entonces Lidia se convirtió y se bautizó. Bendito sea el Señor. Pablo expulsa el demonio de esta muchacha que tenía la virtud de adivinación. Pues a él y al grupo lo difamaron, lo echaron en la cárcel y le entraron a latigazos, porque los padres de la niña estaban recibiendo buenas ganancias por ella. Inmediatamente Pablo saca el espíritu de ella, ya las ganancias de ellos se perdieron. Ellos no les interesaban que la muchacha fuera liberada. Ellos no veían el ser humano en la niña. Ellos veían la niña como una fuente de ganancia. Y al perder la fuente de ganancia comenzaron a difamar a los apóstoles. Que revuelven al pueblo, que lo confunden. Y fueron echados a la cárcel. Fueron sometidos a latigazos también. Y fueron difamados. Dijeron mentiras de ellos.
porque ellos lo que estaban haciendo era predicando el potente mensaje del Señor. Pero ya a partir de este verso 6 me llama la atención que el Espíritu les prohíbe a ellos ir a cierto lugar. Lo dice a partir del verso 6. Y es llamativo que estando haciendo la obra de Dios, el Espíritu le diga a ellos: les prohíbo que vayan a ese sitio a llevar la palabra. Uno se queda perplejo. Dice: pero Señor, es haciendo la obra tuya. ¿Y por qué tú les prohíbes? Más adelante dice que no les permitió ir a cierto lugar. Hermanos, y damos gracias a Dios que ellos no fueron donde ellos quisieron. Damos gracias a Dios, hermanos, que ellos no fueron donde ellos planearon. Damos gracias a Dios que ellos no siguieron su propio itinerario de ruta. Ellos se acogieron a la ruta, a la señal que el Señor les trazó. Dios es el que sabe, hermanos. Cualquiera pensaría: pero es hacer la obra de Dios, vámonos a cualquier sitio. No. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, que si quieras repartir un tratado bíblico, hágalo con discernimiento. No salga a loquetear en la calle. Hágalo con sentido común lo que usted vaya a hacer. Cuando usted sienta que usted está siendo dirigida por Dios. El Señor le manda a predicar en la calle, vaya y predique si el Señor le mandó. Si el Señor no le ha mandado, no inventemos. Mire, estaban haciendo la obra. El Espíritu le prohibió. El Espíritu no le permitió. Porque el Espíritu quería que Pablo fuera a Macedonia. Allí Lidia, convertida, era una mujer que vendía tela de púrpura muy fina. Se convirtió y se bautizó. Allí vemos al carcelero de Filipo también. Porque dice la palabra que cuando Pablo y ellos fueron encarcelados, vino un gran terremoto sobre Macedonia. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas cayeron, bendito el Señor. Ellos cantaban a la medianoche. Ellos cantaban. Oiga eso, habían sido difamados ellos. Habían sido azotados y habían sido echados a la cárcel. Y dice la Biblia que cantaban himnos. Cantaban himnos a la medianoche. No estaban llorando. No estaban con las dos manos en la cabeza quejándose. Hay gente que quiere culpar a Dios de nuestra situación, de su situación, perdón. Pero cuando tenemos paz y bonanza, a Dios no lo buscamos. Dios es un ser indiferente cuando estamos bien. Pero cuando llega el problema decimos que Dios nos abandonó y culpamos a Dios. Dice que estos hombres cantaban himnos en la prisión y los demás presos les oían. Les oían, hermanos. Créame, lo que usted haga para Dios, de alguna manera va a crear una impresión en quien lo está oyendo, o quien se roza con usted, o quien pasa por su lado. Por eso yo con frecuencia, hermanos, les hacía a ustedes la pregunta y me la hacía yo. ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de usted, donde usted vive? Porque si estamos haciendo las cosas espirituales, la gente va a decir: ahí hay una gran mujer, ahí hay un gran hombre que le sirve al Señor. Pero si estamos siendo mundanos, la gente también lo va a notar y lo va a decir. Lo va a notar, porque la gente está muy pendiente. Entonces ellos cantaban y los presos les oían, alabándose al Señor. Y se sacudió, los cimientos de la cárcel se sacudieron. Las puertas se abrieron. Ellos tuvieron la oportunidad de escapar. El carcelero, al ver que se iban a ir, quiso suicidarse. Porque en la ley de los romanos, si un guardia perdía a un prisionero, tenía que pagar la misma culpa del prisionero. Si estaban condenados a muerte y dejaba escapar el prisionero, que sepa que le iban a cortar el cuello. Si el prisionero estaba condenado a 10 años o a 5 años y usted lo dejó escapar, usted sabe que tiene que purgar la condena. Este carcelero se quiso suicidar y Pablo le dijo: no te hagas ningún mal. Mire lo que hace la alabanza al Señor. Mire lo que hace dejarnos dirigir en el campo misionero por el carácter del Espíritu Santo. Por algo el Espíritu Santo les prohibió que fueran a ciertos lugares y que fueran directamente a Macedonia. A ese carcelero ellos lo salvaron 2 veces. Lo salvaron de quitarse la vida y lo salvaron eternamente.
Porque el carcelero le preguntó a Pablo, ¿y qué yo puedo hacer para ser salvo? La gran pregunta que todos los que no conocen a Dios deberían hacernos. ¿Qué yo he de hacer para ser salvo? Pablo, sin rodeo, les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo Pablo. El hombre fue bautizado junto con toda su familia. Búsquele el sentido por qué Dios le prohibió a Pablo ir a cierto lugar y lo mandó a otro, hermanos queridos. Porque hay que atender las señales de Dios. No ir según nuestro itinerario, hermano. No ir según nuestro programa. Detrás de lo que yo planifico, decirle, Señor, esto que yo planifiqué, ¿cuenta con la aprobación tuya? ¿Cuenta con el sello de tu aprobación? Porque a veces parece, pero a veces no. Mire todo lo que pasó. Lidia se convirtió, una poderosa empresaria, convertida al cristianismo, se bautizó, la primera mujer en Macedonia y en Asia que se convierte al Señor. Este carcelero también se convierte a Cristo y toda su familia y es salvado 2 veces. Bendito sea el Señor. Pablo sabía, tenía por cierto que Dios lo estaba mandando a Macedonia. Tiene que haber certidumbre. Lo que usted no se sienta seguro, mejor no lo haga. Pero mire esa parte del verso 16, del verso 10 del capítulo 16. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. Dando por cierto. No una suposición. No una emoción que me cayó en el momento, no. Cuando usted dice, yo doy por cierto esto, es porque usted tiene la certeza. Y no cabe ninguna duda allí. Esto es lo que nosotros también deberíamos decir. Porque estamos hablando aquí del culto misionero. Estamos hablando aquí de las misiones. Pero cualquier líder, hermanos, cualquiera de nosotros, sea un evangelista, sea un profeta, sea pastor, tiene que poner su carácter en el carácter del Espíritu Santo. Tiene que hacerlo, hermano. Y por eso este capítulo 16 es tan hermoso. Y tiene tanto contenido, ese capítulo 16. Cantaban himnos ellos. Nosotros nos viene un problema y nos queremos hundir. Nos queremos hundir, lloramos. Hacemos cuantas cosas, hermano. Pero el carácter del líder cristiano tiene que estar abrazado al propósito del Espíritu. Como el ancla está unida al barco. Usted sabe lo que es un ancla, ¿verdad? Una herramienta de hierro que la tiran al fondo para que el barco se quede firme en la superficie. Ese es el carácter del cristiano cuando Dios lo manda. Es como una firme ancla del alma, dice la Biblia. Usted sabe que el ancla fija la nave. La nave puede ser zarandeada momentáneamente, pero no arrastrada, porque el ancla la mantiene firme. Así que debemos ser nosotros en el Señor también. Tener esa firme ancla del alma, que es nuestra esperanza, según dicen la carta de los Hebreos también. El carácter misionero debe estar arraigado al propósito del Espíritu Santo. O si no, no se está haciendo nada. O si no, es mi programa nada más. Fui yo que lo hice y atento a mí, eso es lo que se hace. Pero no está el Espíritu de Dios. Y si no está el Espíritu de Dios, tarde o temprano va a fracasar. Se va a caer. Aunque tenga la cara de cristianismo, no lo tiene, porque no está puesto en las manos del Espíritu. Como firme ancla del alma, hermano. Hebreos 6:19 es que lo dice. Que nuestra esperanza es como una firme ancla del alma. Tenemos que estar abrazados al propósito de Dios. Tenemos que estar sometidos. Yo no estoy predicando de María esta tarde, pero tengo a María en la mente, la madre de Jesús. Desde que Gabriel le reveló a María los propósitos que Dios tenía con ella, María se sometió al propósito del Señor. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros someternos al propósito de Dios? Porque no es decir que yo soy humilde, yo soy sencillo. Es en la práctica que hay que probarlo. Que estamos dispuestos a hacer vasijas en las manos del Señor. No es que uno lo diga, porque uno puede decir lo que uno quiera. Yo puedo decir que soy parte de los 3 Reyes Magos, y si ustedes quieren, ustedes me lo creen. Yo puedo decirle a ustedes que soy Santa Claus, y si ustedes quieren, me lo creen o no. Las palabras se las lleva el viento. Es los frutos, hermano, los que prueban realmente quiénes somos.
Y es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Es maravilloso. Y para ir concluyendo, hermanos, Dios no nos llama, Dios no llamó al apóstol a Macedonia. Perdón, como Dios llamó al apóstol a Macedonia, nosotros también tenemos que tener la mente abierta de dónde Dios nos quiere mandar. Ese es otro problema con las iglesias, que la gente, por lo general, está buscando una iglesia por su conveniencia, no donde Dios lo manda. Yo quiero una iglesia que esté cerca de casa para no pagar pasaje. Yo quiero una iglesia donde yo no tenga que madrugar, que esté ahí, porque eso de madrugar con estos fríos es un problema. Esa iglesia está allá en el Bronx y yo vivo en Manhattan o en Queens. Hermanos, tenemos que estar convencidos que es donde Dios nos manda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo quería ir a un sitio a predicar y el Señor se lo prohibió. El Señor le dijo, no te lo permito, ve a tal sitio, ve a Macedonia. No sé si fue a Maribel que yo le conté que una vez vino un hermano aquí. Él había escuchado nuestro mensaje por ahí, por YouTube. Y él vino de Manhattan. Y él nos visitó varios domingos aquí. Y una tarde yo fui a encaminarlo al tren allá. Y él me dice, pastor, tengo una confusión. Y yo le dije, pues dime, porque estamos para ayudar. Me dice, pastor, ¿sabe que yo vengo de la 111 de allá de Manhattan? Y mi mamá me tiene la vida imposible, que porque yo veo una iglesia tan lejos, habiendo tantas iglesias por acá. Y yo no sé qué hacer, pastor, porque es verdad, hay muchas iglesias, me decía él. Y yo le decía a él, lo dejé hablar porque la gente necesita ser escuchada, hermano. Uno no puede, hay que dejarle el espacio a que la gente hable y compartan contigo lo que tú quieres, lo que ellos necesitan que tú escuches. Le digo yo, mira, viene un punto en la vida espiritual donde no se trata lo que dice el pastor ni lo que dice tu mamá. Se trata donde el Espíritu Santo te lleve, le decía yo a él. Yo como pastor, si te quiero ver como fuente de ganancia, yo te voy a decir, no, ven a la iglesia donde yo estoy. Pero eso sería incorrecto, eso sería erróneo. Ni yo ni tu mamá. En oración, pídele la luz al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no se equivoca. El Espíritu de Dios sabrá dónde te lleva, para que tú le seas útil al Señor y sea útil en el compañerismo de la iglesia. El hombre se fue por ahí contento. Parece que se fue satisfecho, hermano. Pero yo no promociono la iglesia, hermano. Estamos para promocionar la salvación del alma. El que quiera venir con nosotros y quedarse con nosotros, gloria a Dios y aleluya. Yo me siento contento. Pero yo no promociono la iglesia. Por lo menos la iglesia local. La iglesia de Jesucristo sí. Para que la gente conozca a Dios y puedan ser salvos y estar con nosotros allá en la eternidad. El muchacho no volvió, pero yo me siento gozoso de que se llegó del consejo y el Espíritu Santo lo guió. Porque ese es el propósito, hermano. Porque estamos por las ovejas, no estamos por la lana de las ovejas. Estamos por las ovejas, estamos por los seres humanos. No por la franquicia, no por las ganancias que podamos tener. Porque esos son falsos líderes los que se ponen a eso. Pero hermano, no es nuestra agenda, es la del Señor. Es donde el Señor nos mande. Y Pablo tuvo por cierto que el Señor lo estaba mandando a Macedonia. La obra misionera de aquí debe dar por cierto donde Dios la manda. Por eso yo le digo a mi esposa y le digo a ustedes, vean las señales del Señor siempre. Vean las señales del Señor. Estamos en Nicaragua, el Señor quiere que estemos allí un tiempo, pues estemos allí un tiempo. El Señor quiere ya que pasemos al Salvador, pues pasemos al Salvador. Ustedes, lo irrelevante en esto, hermano, no es el país. Lo relevante no es el país. Lo relevante es hacer lo que Dios quiere. E ir donde Él nos manda. Ahí es que está la grandeza. Ahí es que está el poder. Por eso Pablo le dijo a la muchacha, al espíritu de la muchacha, yo te ordeno que salgas de ella. Porque Pablo obedecía. Si no hay obediencia, no hay poder. Si no hay poder, Satanás lo sabe. El enemigo de nuestras almas, él lo sabe.
Y podemos tratar de impresionarlo. Y yo te ordeno, y yo te ordeno. Y él lo que va a hacer es reírse en nuestra cara. Pablo tenía por cierto que Dios los estaba mandando allí. Nosotros también tenemos que tener esa certeza de ir donde Dios nos manda, no donde queremos ir. Alabado sea el Señor. Dios te mandó a una iglesia, al otro condado, vete allí. Porque el mejor medio de transporte lo tiene la ciudad de Nueva York. En todo Estados Unidos, el medio de transporte más efectivo lo tiene el estado de Nueva York. No hay excusa para no servirle al Señor. Por distancia, por dinero. ¿Cuánto no nos ha dado Dios? Suerte que Dios no se pone a sacar cuenta con nosotros. Porque hasta el oxígeno Dios nos lo da gratis a nosotros. Los hospitales hasta eso lo cobran. ¿Usted sabía eso? Hasta el oxígeno. Dios no. Y a veces somos bastante tacaños con el Señor. No, Señor, de donde yo quiera, donde me acomode. Y cuando yo pueda también. Hermano, eso es un grave problema. Tenemos que ir donde Dios nos manda, hermanos queridos. Siempre le exhorto a mi esposa que tenga esa certeza de Pablo. Aquí es moverse bajo la dirección de Dios. Donde Dios nos mande. Ahí que está el poder, en el sometimiento. Ahí que está la grandeza. Por eso Dios se complació con María. Y perdónenme la insistencia. Porque María tenía la convicción de que Dios le estaba dirigiendo con ese niño que iba a nacer de ella. Que ese niño iba a cambiar el rumbo de la humanidad para salvación. Amén. Jesucristo, el Salvador, iba a nacer del vientre de ella. Y María lo sabía. Y María no usó la misma palabra que Pablo. Tengo por cierto que Dios me está mandando allí. Ella no usó esas palabras. Pero cuando ella dijo, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Hermano, ahí había determinación. Ahí había sometimiento total. Y ahí es que radica el poder de nosotros. Cuando nos sometemos al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, esta es la conclusión de hoy. Debemos tener fe a través del llamado radical que Dios nos hace. El llamado radical. Pero aunque Dios nos hace un llamado radical, cuando nos sometemos a Él, ese llamamiento viene a ser dulce, viene a ser agradable, viene a ser fresco. Porque a veces Dios nos puede llamar a algo que no nos imaginamos. Y puede ser duro al principio, pero después dulce. A lo mejor Pablo se rascó la cabeza cuando él quería ir a 2 lugares y Dios lo mandó a otro. Pero después que él fue y vio la conversión de Lidia, vio el bautismo de Lidia, vio como el carcelero de Filipo aceptó a Cristo, él y su familia, y fueron bautizados. Pablo entonces tuvo que decir, wow, el Señor tenía razón. Yo me gozo en lo que hago para Dios. Entonces, hermano, aunque el llamado sea radical en principio, aunque el llamado sea duro, donde el Señor nos quiere guiar, vayamos y seamos obedientes. Porque el salmista lo dice en el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo que garantiza todo es la presencia de Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La presencia del Señor, hermano. Entonces, tanto a la obra misionera como a cualquier liderazgo de la iglesia, que el carácter nuestro esté amarrado, esté conectado al carácter del Espíritu Santo. Amén. Sea un profeta, sea misionero, sea pastor, evangelista. Aquí hay dones también, hay misiones aquí. Que sean guiados por el Espíritu de Dios. Y usted va a ver, hermano, cómo Dios se va a alegrar en usted. Y de usted va a salir un poder que usted no se imagina que lo tiene. Yo he visto gente tímida que han comenzado, mire, como los niños aprendiendo a caminar en las iglesias. Llegan con timidez, pero con un corazón abierto a lo que Dios puede hacer por ellos. Y hoy son tremendos expositores de la palabra de Dios. Una vez oí una mujer predicar allá en la iglesia. Allá en la iglesia, a la 137. Voy terminando con esto. Y esa iglesia se sacudía con el mensaje de ella. Dice que era el gatito negro de su familia. Ni el pastor la quería. El pastor de la mamá no la quería. Porque la muchacha era de estas rebeldes. Heavy metal. No era cortés, no era educada. Un día el pastor está hablando con la mamá de él.
Pero esa mujer tenía entendimiento, la madre de la niña, ¿sabe? La madre de la muchacha. Ahí demostró más entendimiento que el pastor. Está hablando con el pastor, así. Y la muchacha llega abruptamente. Y no dice ni buenas tardes ni nada. Pasó por el medio de los dos. Mire lo rebelde que era la muchachita. El pastor le dice a la señora, hermana, yo le voy a dar un consejo. Mire cómo esa mujer le dio una lección de discernimiento al pastor, que era el pastor que tenía que tenerlo. Hermana, mire, yo le voy a recomendar que siga orando por esos dos hijos que usted tiene, que van a la iglesia siempre, que están dedicados a la obra, que llegan puntual. Pero por esa, yo no les recomiendo que siga, hermano, doblando rodillas. Si pastor, usted me va a disculpar. Usted me va a disculpar, no quiero faltarle al respeto, pero por esa es que yo estoy orando, por esa estoy ayudando. Esa la he entregado en las manos del Señor. Esa mujer que predicó allá. Todos los domingos, mi hija, acompáñame a la iglesia. Ay, no, mami, voy para el cine. Mi hija, vamos para la iglesia el otro domingo. Ay, no, mami, tengo reunión con los amigos. Pero la madre ahí. Un domingo que no la invitó, la muchacha se estaba bañando y sintió un caliente que venía del techo y la cubrió y tuvo que caer de rodillas en la bañera. Esa muchacha que predicó allá, la rebelde de su casa, el patito negro de la familia, cayó de rodillas. En ese momento parece que el Espíritu está haciendo el trabajo como pasó con Pablo, porque el Espíritu trabaja coordinado. Parece que el Espíritu le dijo a la mamá, ahora ve, invítala, ven. Fue la mamá otra vez y le dijo, mijita, ¿me quiere acompañar a la iglesia? No le dijo a la mamá la experiencia que había tenido. Pero por quitarse a la mamá de encima, ay sí, mami, vamos para la iglesia. Cuando llegan a la iglesia, el ministro la llama por nombre y apellido. Y el ministro nunca la había visto a ella. La madre, ella estaba atónita así, el nombre y el apellido. Estaba así, en shock. Y le dice a la mamá, mi amor, es a ti que te están llamando, ven. Y la muchacha se paró y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Esa muchacha dirigió un mensaje allá en esa iglesia, mire, que se sacudía el púlpito. Y era la oveja negra de la familia. Hermanos, seguir las directrices de Dios como hizo Pablo. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Mostrar el carácter y la obediencia al Señor. Hoy es culto misionero. Vemos la experiencia de Pablo, cómo hubieron bautismos. Lidia se bautizó el carcelero de Filipo, de esa ciudad. Hubieron frutos, hermano, porque Pablo siguió la dirección que Dios le había trazado. Este ministerio es exitoso y va a ser exitoso porque está siguiendo el programa del Señor. Amén. Obediencia ante todo. Que el Señor nos bendiga. Puestos de pie, mis hermanos. Puestos de pie. Vamos a dar.